bueno, se está poniendo como que más de moda ahora con la entrada de todas las herramientas que está sacando alrededor de Kubernetes, digamos, la Cloud Foundation. Prometheus se está volviendo el estándar para poder monitorear microservicios, aplicaciones cloud native. Y lo interesante de Prometheus es que es una herramienta que es súper agnóstica, es súper neutral y puede ser utilizada por varios componentes periféricos para poder hacer gráficos, para poder generar alertas, para poder lanzar acciones hacia webhooks externos. Entonces, siento que se está poniendo bien importante aprender de qué se trata la herramienta y no solamente eh, manejarla como un tool, sino tratar de entender la matemática que hay detrás de Prometheus, ¿no? Yo siento que esta es una herramienta bien bonita para los ingenieros porque es la excusa perfecta para utilizar herramientas que uno aprende en cálculo 1 y que acaba de utilizarlas en la vida. Así que nada, he preparado unos ejemplitos y una aplicación chiquitita para poderles mostrar cómo funciona, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la arquitectura de Prometheus en la versión más básica, digamos, que se la puede explicar? Creo que para mostrarles la arquitectura hace falta compararla con una base de datos convencional, ¿no? En este grafiquito les puedo mostrar cómo antes, digamos, se monitoreaban las cosas eh, y cumplía una arquitectura en la que los componentes iban como que reportando métricas hacia una base de datos, ¿no? Y la base de datos obviamente manejaba tiempos, los componentes tenían que reportar esta métrica con un cierto timestamp. En un instante mi memoria ha estado con este valor, mi CPU ha estado con este valor, y esos valores se los enviaba a una base de datos, ¿no? En la base de datos uno puede tener, por ejemplo, este es un documento, ¿no? De tipo no SQL, y uno podía tener este tipo de métricas, ¿no? La métrica con el timestamp a esta hora, esta fecha, con el label CPU, memoria, su valor ha sido 13. Y después uno generaba gráficos, generaba reportes, sacando la data de la base de datos, ¿no? ¿Cuál es el problema principalmente acá? Es que primero que existe un montón de tráfico, digamos, y de CPU desperdiciado por los componentes teniendo que reportar métricas hacia un sistema centralizado, ¿no? Entonces, poco a poco este modelo, digamos, se ha ido despopularizando. Y Prometheus viene con una idea súper revolucionada porque está completamente al revés. Eh, y propone que en lugar de que sean los componentes los que envíen métricas hacia una base de datos, sea Prometheus el que vaya a recogerlas, ¿no? Entonces propone que los componentes, en este caso los microservicios, expongan un endpoint de métricas. Aquí no típicamente por defecto Prometheus busca este slash metrics. Y que Prometheus, dependiendo de su capacidad, del tamaño del servidor, vaya a recoger esta data de cada uno de los componentes. ¿Qué gana uno ahí? ¿No? Uno gana que de entrada ya no puedes bajarte la base de datos, ¿no? En un caso de monitoreo convencional, si uno tenía una cantidad importante de componentes, eh, solamente con monitoreo te podías bajar una base de datos, ¿no? Porque estás lanzando un montón de data y tienes que dimensionar eso. En este modelo, Prometheus, como es el que va a recoger la data, si algún rato se ve estresado la cantidad de data que recoge, pues simplemente baja la frecuencia en la que va a recoger la data. Entonces hace que la herramienta de monitoreo sea muchísimo más robusta, ¿no? Y ya no te puedes bajar a Prometheus simplemente porque estás exponiendo métricas. Y una de las cosas más importantes que uno gana con Prometheus eh, es quitarle, bueno, en la documentación habla mucho de la arquitectura anacrónica, que es la capacidad de Prometheus de no necesitar timestamps, ¿no? Todos los endpoints de métricas que son expuestos por estos microservicios no necesitan tener un tiempo, ¿no? Ese es un valor del instante, del momento, y Prometheus es el que se encarga de tener un historial en el tiempo en el que, bueno, ya uno podría hacer queries, ¿no? Entonces uno se tiene que olvidar de los tiempos acá en los componentes, que eso es súper bueno, ¿no? Porque
no solamente requiere como que una programación extra, sino que con la entrada, digamos, de la capacidad de deployar microservicios en diferentes time zones, a veces se pone complicado, ¿no? Exponer métricas en distintos tiempos, se vuelve todo un lío. Entonces, en Prometheus está bueno que el formato, que es aquí a la derecha lo puse, el formato de las métricas ya no tiene tiempo. Simplemente es una métrica, el nombre de la métrica, los labels para poder hacer agrupaciones y graficar al respecto, y un valor. ¿No? En este caso 2 o 23. Entonces, la arquitectura es mucho más sencilla, ¿no? Funciona de esa manera. Prometheus agrega el tiempo, o sea, el timestamp se lo maneja dentro de Prometheus, después de haber ejecutado la query para recoger las métricas de los componentes, y expone un endpoint que maneja un lenguaje que se llama el PromQL, ¿no? Y este es el lenguaje que se está volviendo famoso porque muchas herramientas para hacer gráficos, para hacer reportes, para hacer estadística de datos, soportan ya este lenguaje, ¿no? PromQL es muy estándar ahora y Prometheus es el que sirve este tipo de queries. ¿Sí? Entonces, el brazo derecho de Prometheus es Grafana, ¿no? Grafana es una solución, Grafana en términos de tamaños de compañía, si quieren. Grafana es una compañía que ha trabajado muchísimo en integrar visualización de datos con distintas compañías, ¿no? Lo puede hacer con Elasticsearch, lo puede hacer con InfluxDB, lo puede hacer con soluciones directamente con host providers, es decir, Grafana se puede conectar con GCP, con Azure, con AWS, y uno puede generar muchísimos gráficos en Grafana, ¿no? De todo tipo. Y uno de sus principales aliados es Prometheus, ¿no? Grafana habla el lenguaje PromQL, es decir, ejecuta las queries en Prometheus para poder graficar y generar reportes. Uno puede generar alertas de Grafana. Es una herramienta súper poderosa y, bueno, pues en la demo que les tengo preparado, les hice un ejemplito cómo explotar, digamos, ¿no? Utilizar las capacidades de Grafana para hacer este tipo de gráficos. Entonces, yendo un poquito más adentro de Prometheus, la parte como que más a la que uno le tiene que dedicar más tiempo a aprender es el tipo de métricas que expone Prometheus, porque a diferencia de un modelo convencional en el que yo decido qué tipo de métricas voy a enviar, es decir, yo quisiera guardar, no sé, la cantidad de CPU que utiliza mi componente o la cantidad de memoria que utiliza mi aplicación, ese tipo de métricas no son customizables en Prometheus, ¿no? Prometheus tiene un número de tipo de métricas para utilizar, y lo que hay que hacer es como que categorizar, digamos, las cosas que quiero medir dentro de estos tipos de métricas. El primero y más sencillo de entender es el contador, el counter. Aquí puse unas líneas para identificar cuándo uno tiene que utilizar un contador en Prometheus, ¿no? Primero, que es un valor que solamente sube, es decir, nunca puede tener valores negativos. Es un valor que va de 1 o 2 para arriba, siempre para arriba. Cuando el componente que está exponiendo este monitor se reinicia, el contador vuelve a 0. No sé, esa es una condición para Prometheus para que pueda funcionar bien y graficar bien. Pónganse el tiempo en segundos que su aplicación está funcionando. Algo tan sencillo como cuando están haciendo alguna aplicación y decir, mira, cada segundo que la aplicación esté arriba, que sume más 1, más 1, más 1, más 1, ¿no? Entonces, si uno reinicia la aplicación, va a volver a 0 y más 1, 2, 3 y así va subiendo, ¿no? Ese es un contador, por ejemplo. Otra condición es que el valor de la métrica cambia solamente... ya, perdón. La condición es que el valor de la métrica puede cambiar las veces que quiera dentro del componente. Es decir, la métrica puede subir más 1 cada segundo. Y cuando Prometheus va a recoger la data, así como lo hemos visto en el primer gráfico, como Prometheus es el que va a recoger la métrica,
el componente solo le tiene que entregar el último, ¿no? El último valor. No hace falta que tu componente tenga que ponerse al día con Prometheus y enviarle más data, simplemente se envía el último valor. Y esto es interesante porque la frecuencia en la que Prometheus va a recoger las métricas de los microservicios puede ser muy amplia, ¿no? Se puede decir, voy a ir a recoger la métrica cada 20 segundos, y dentro de esos 20 segundos, pues el contador puede haber subido miles, ¿no? Y no importa porque solamente le enviamos el último valor y Prometheus es capaz de extrapolar, digamos, el crecimiento de esos valores. Matemática, la velocidad, vamos a hablar de velocidad, digamos, de un contador es la derivada de la función lineal de esa gráfica que está subiendo. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo, pero que significa que no hace falta hacer ninguna operación en el componente, ¿no? El caso más común y más claro para esto es si alguien te pide, por ejemplo, que tu componente exponga una métrica de cuántos bytes por segundo de cuántos bytes por segundo está pasando por su interfaz de red para ir a una base de datos, por ejemplo. Uno quiere ver a qué velocidad estoy accediendo a la base de datos. No hace falta hacer un cálculo de velocidades, ¿no? Ustedes saben que la velocidad es una función de un instante, o sea, es la derivada de una función lineal, y no hace falta hacer ese cálculo en el componente, porque Prometheus tiene herramientas para poder calcular rates basado en contadores, y eso es lo que les voy a mostrar ahora en la demo. Hay unos ejemplos de qué métricas pueden ser contadores, por ejemplo. El uptime de un componente, cuántos segundos ha estado arriba, ¿no? Algo tan sencillo como poner un scheduler en una aplicación y que suma 1 cada segundo, ese es un contador, porque solamente va hacia arriba y si se reinicia, pues va a empezar en cero de nuevo, ¿no? Cantidad de veces que un endpoint ha sido utilizado, uno puede hacer una métrica con eso, ¿no? Y igual, es un contador, siempre veis solamente hacia arriba. Cantidad de bytes que pasan por el puerto de red, también un contador, solamente va hacia arriba. Y, por ejemplo, el número de documentos guardados en una base de datos, también, solamente va hacia arriba. Ese es el contador. Haciendo un poquito más de énfasis, digamos, a qué me refería con lo del rate, puse este ejemplito que tiene que ver mucho con lo que uno aprende entre el colegio y la U, ¿no? Cuando existe una función que solo sube en el tiempo, es decir, ¿no? Si en este grafiquito se dan cuenta, X es el tiempo, digamos, y Y, o la función de X es el valor de esa métrica, y este valor va subiendo hacia arriba y nunca va a ir hacia abajo. Este es un contador solamente sube. La pendiente de esta recta, que en este caso es X, es el rate, es la velocidad en la que esta recta está subiendo, ¿no? Uno de los ejemplos que le decía esto en la compañía en la que trabajo para poder explicarlo bien es, bueno, imagínate que en el tiempo esto está dividido en segundos, un segundo, un segundo, un segundo, y el eje Y son pasos, ¿no? Un paso, 2 pasos, 3 pasos. Si tú en el tiempo 1 has dado un paso, y en el tiempo 2 has dado 2 pasos, y en el tiempo 3 has dado 3 pasos, la pendiente es 1, ¿no? Porque es una función lineal. Eso quiere decir que estás dando un paso por segundo. Y así es como se calcula la velocidad, el rate, ¿no? Es la derivada de una función lineal en un momento. Entonces, una vez que se aplica esa función de velocidad, si quieren, sobre la función, uno tiene una gráfica similar a esta, ¿no? En el tiempo, el 1 se mantiene constante porque durante el crecimiento de un contador, claro, la función se ha mantenido en 1 por segundo, 1 por segundo, 1 por segundo, ¿no? Entonces, estas gráficas son de alguna forma equivalentes, ¿no? Esta es la función del contador y esto es lo que se puede graficar en Prometheus, ¿no? Aquí se pone interesante porque uno dice, a ver, si calculo el uptime, por ejemplo, de una aplicación
y mi aplicación está sumando más 1 cada segundo, más 1 cada segundo, va a ser una función muy parecida a esta, ¿no? Va a tener 45 grados y va a subir en diagonal hacia arriba, y el uptime se va a ver de esta forma, ¿no? La aplicación ha estado en 1 indefinidamente hacia el futuro. Entonces, cuando esto caiga a 0, va a significar, bueno, mi aplicación se ha reiniciado, porque ya no he tenido el contador y el contador ha vuelto a 0. Entonces, es una forma que uno puede utilizar, digamos, en Prometheus y en Grafana para poder detectar que algún componente se ha reiniciado, para poder calcular rates, sin necesidad de hacer cálculos complejos, ¿no? Ese es el contador, que me parece una de las métricas más importantes, más útiles y más sencillas de implementar. Ahorita les muestro cómo funciona. Otra métrica, igual muy utilizada, es el gauge. Un gauge es una métrica que puede subir o bajar, ¿no? Es decir, no, a diferencia del contador, esta puede ir 2, 3, 4, luego 1, luego 0, luego 3, ¿no? Lo bueno de eso es que, bueno, en sí mismo el valor del gauge representa la métrica, no hace falta hacer ninguna matemática sobre el gauge, ¿no? Por ejemplo, puede ser la memoria del componente. ¿Cuánta memoria en megabytes está utilizando un componente? Es un valor que puede subir y bajar. Puede ser 13 megas, 1 mega, 50 megas, 100 1 giga, y puede bajar, ¿no? Y graficar eso, pues es muy clarísimo, ¿no? Uno grafica la cantidad de memoria en el tiempo y se ve con claridad en qué momentos baja y sube. No hace falta hacer nada ahí. Otro ejemplo puede ser la cantidad de containers activo en un ambiente. En un momento puede haber 5, se reinician 2, baja a 3, sube a 10 porque se escalan. Entonces, este tipo de métricas pueden ser utilizadas como gauge. Hay más. Existen métricas de tipo summary, de tipo histograma. Realmente Prometheus como que presenta un abanico de posibilidades para poder hacer estadísticas sobre métricas, pero la demo que tengo preparada son utilizando estas dos. Así que voy a pasar a la demo, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Miguel, una pregunta, no sé si tu pantalla está congelada. Seguimos viendo ahorita la diapositiva de la función lineal. Uy, No sé si estoy has en la avanzado. 9. Sí, sí. Sí, A ver, creo que déjame. se congeló. A ver. Estoy ahorita en... Ahorita solo vemos lo que estás compartiendo de Jitsi. Estará muy lento esto, quizás. Probablemente mi VPN. ¿Me puedo conectar y desconectar, te parece? Claro, 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 Miguel. Ya, dame un segundito. Así por toda la charla. Entonces esperemos. Si tienen preguntas, chicas, chicos, vayan haciéndolas y las pueden poner en el chat o le pueden decir a Miguel. Pero sí, está súper interesante la charla. ¿Qué tal ahora? A ver, no se ve nada todavía. No, creo que no. ¿Los demás pueden ver algo? No, todavía no se puede ver. Ahí. Todavía no sé nada. No. Uy,
Voy a intentar conectarme desde el Chrome. ¿Qué tal ahora? Ahora ya se puede ver. Súper. Bueno, quise cerrar el Firefox. Pueden ver toda mi pantalla, ¿verdad? Sí. Súper. Bueno, entonces, solamente recapitulando la última parte, el gauge es un tipo de métrica que puede subir o bajar y en sí mismo representa el valor de la métrica como tal, ¿no? Unos ejemplitos que daba era, por ejemplo, la memoria de un componente o la cantidad de containers activos de un ambiente. Entonces, les voy a mostrar la pequeña demo que hice y bueno, no sé si ustedes están familiarizados, me imagino que sí, con este gráfico, ¿no? Que es el de la cantidad de casos de COVID en Bolivia, ¿no? Este es un gráfico que si se dan cuenta, bueno, el total de casos, la línea azul acá, eh, es fácil asumir que este es un tipo de contador, digo, es un tipo de métrica tipo contador. Primero porque solamente va hacia arriba. Esperamos, digamos, que en algún momento, cuando ya no hayan casos nuevos, esto va a llegar a ser recta, digamos, como va a aplanarse en un tipo de meseta, pero nunca va a ir abajo, ¿no? Porque uno no puede tener nuevos casos. Uno no puede tener casos nuevos negativos, ¿verdad? El objetivo, por eso decimos, bueno, hay que aplanar la curva porque efectivamente nunca va a ir hacia abajo. Entonces, esto es lo que he querido simular y al mismo tiempo voy a simular el caso de recuperados, porque también es una métrica de tipo contador. Los recuperados de COVID solamente pueden subir, no hay una noticia que diga han habido menos 3 casos recuperados el día de hoy, no es una métrica que es solamente ascendente. Entonces, ambas las he, digamos, de alguna forma puesto en una aplicación en Flask. Les voy a dejar un repositorio para que puedan jugar con esto también. Pero es una aplicación en Flask que tiene dos botones, uno que dice nuevo caso y uno que dice recuperado, ¿no? Si uno le hace clic a nuevo caso, el contador va a subir en 1 para los nuevos casos, y uno dice, si uno le da clic a recuperado, pues el contador de recuperado va a subir en 1. Entonces, me voy a abrir ¿dónde está? Había organizado todo para usar Firefox, así que denme un cachito que voy a reacomodar esto. Ahora sí. Pueden ver mi terminal acá, ¿verdad? Sí. Entonces voy a hacerle un curl a mi aplicación en el Endpoint Metrics, que es donde estoy exponiendo la data de Prometheus. Y como les había comentado en la diapositiva, este es el formatito que tiene la métrica, ¿no? Para el nuevo caso, o sea, cuando existe un nuevo caso de alguien que tenga COVID, el contador, que lo voy a identificar acá, que es lo que estoy subrayando ahorita, ¿no? El formato en el que Prometheus expone una métrica son dos líneas de comentarios. La primera es la descripción, que este es nuevo caso, y la segunda es el tipo de la métrica, que es un contador, counter. Actualmente hay 8 casos, ¿no? Porque ya he hecho la prueba un poco de esta pequeña aplicación. Entonces lo que voy a hacer es, voy a apretar 5 veces nuevo caso, 1, 2, 3, 4, 5, y voy a volver a hacerle un curl a las métricas. Entonces aquí van a ver que el nuevo caso ahora es 13, ¿no? Entonces, como que comprobamos un poco la idea de, oye, tienes razón, esto solamente va hacia arriba, no hay manera de que pueda restar a los contadores, y el mismo caso va a ser con el número de casos recuperados, que es este. Es un contador de tipo, aquí está counter, la métrica es GDG New Recovery Total, y ahora está en 3, voy a hacer uno más, y ahora están en 4.
Entonces, se entiende la lógica, ¿no? Un contador solamente va hacia arriba. Además de esto, he puesto una métrica que se llama casos activos. Casos activos es una métrica de tipo gauge, es decir, esta puede subir o bajar. En este momento está en 9. Y lo que he hecho en la lógica es que, bueno, cada vez que alguien le ponga un nuevo caso, el casos activos va a subir a 10, acá. Y cada vez que alguien le ponga un recuperado, pues va a restarle 1, ¿no? Va a volver a 9. Sin embargo, los contadores de nuevo caso y recuperado han seguido subiendo y van a seguir subiendo siempre. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Entonces, ahora me voy a ir a Prometheus. Esta es la interfaz de Prometheus. Prometheus tiene un graficador muy básico como que por defecto. Y uno puede poner la métrica, por ejemplo, ¿no? En este caso, Prometheus lo he configurado en un container. También el container está disponible en el repositorio que les voy a compartir. Y está recogiendo la métrica de mi aplicación cada 2 segundos. Es decir, va a ser casi a tiempo real, ¿no? Entonces voy a decirle, por ejemplo, acá, esta métrica, new cases total, new cases total, tiene un valor actual de 14, ¿no? Entonces, haciendo un poquito más de testeo, me vengo acá, voy a poner un nuevo caso, me voy a Prometheus, y esto me va a mostrar, ahora tiene 15. La gráfica, como les había comentado, es una función lineal. No es una función lineal, pero es una función ascendente. En un momento 0, esto solamente va a ir subiendo. Entonces, aquí viene un poquito de jugar, digamos, con la herramienta para entender cómo podemos graficar esto. Si yo hiciera un clic sobre nuevo caso por segundo, un segundo, hago un clic, un segundo, hago un clic. Lo que estoy generando en la aplicación es que el contador vaya subiendo 1 en 1 en 1 en 1. Pero esto significa que el rate en el que estoy haciendo este cambio es de más o menos 1 por segundo. En algunos momentos puedo incluso exagerar, ¿no? Que en un segundo haga como 5 o 6 y luego hacer más lento. Y para poder graficar esa velocidad en la que estoy haciendo la aparición de un nuevo caso, existe la función de rate, ¿no? Ahorita, como pueden ver, se ha actualizado la gráfica. Esto es lo que hemos hecho hace un par de segundos. Entonces, en Prometheus, como les había comentado, uno puede hacer funciones. Uno puede decirle, quiero el rate de esta función sobre el timelapse de 1 minuto, ¿no? Este es el equivalente a hacer la derivada de la función de regresión sobre esta función. Entonces, cuando ejecuto esto, me va a mostrar que, oye, en algunos momentos ha sido hasta 0.08 por segundo, en algunos momentos he hecho un poco más lento, aquí has llegado a ser hasta casi 0.3 por segundo, y a medida que va pasando el tiempo, como ahorita no estoy haciendo ningún clic, el rate está bajando, ¿no? Porque ahorita no hay nuevos casos, no están apareciendo nuevos clics, entonces el rate está bajando constantemente. Esto es algo que en la aplicación no he tenido que programar absolutamente nada, Prometheus lo está calculando. Y bueno, sí, puedo hacer un par de clics más acá para volver a levantar la gráfica. Prometheus va a decir, bueno, sí, estoy viendo de nuevo que está subiendo y va a graficar, ¿no? La idea es que si uno es capaz de hacer un clic por segundo, esto mostraría una línea recta, ¿no? ¿Hasta aquí alguna consulta? Tenemos el gauge. Estas son métricas de tipo contador, ¿no? La otra es Active Cases. Active Cases, como les había comentado, es una métrica de tipo contador, digo de gauge, que puede subir o bajar. Entonces aquí no hace falta hacerle una función rate ni nada, porque en sí mismo esto representa los casos activos que tiene mi métrica. Entonces, ahorita está en 32 casos activos, voy a bajarlos a 0. En un caso ideal, voy a recuperar a 30. He habido una ola de recuperados. Y pues ahora mi gauge me muestra que está bajando. Ahorita estoy en 19, ¿no? Entonces, de esto se trata Prometheus, ¿no? Prometheus puede recoger estas métricas de tipo gauge, contadores, summary, histogramas, y uno puede ejecutar queries para poder graficar cosas específicas. Voy a dar el siguiente paso, que es
Grafana. Grafana es una herramienta que se conecta a Prometheus y hace tal cual las queries que acabo de hacer, pero es capaz de generar dashboards con gráficos específicos para cada una, tipos de gráficas. Y, por ejemplo, acá, New Cases Rate, si hago aquí Edit, solamente para contexto, Grafana también lo estoy corriendo en container, está en el repositorio, y tal cual aquí la query, ¿no? Digo, la métrica corriendo contra Prometheus es el rate de los nuevos casos en el timelapse de 1 minuto. Lo bueno, interesante de Grafana es que, bueno, se refresca solo aquí cada 5 segundos, por ejemplo. Entonces, digamos, voy a exagerar un poco, voy a decir, bueno, muchos nuevos casos han habido de pronto en los últimos 2 minutos. Grafana cada 5 segundos va a empezar a graficar esa alza, ¿no? Otra cosa interesante es que uno puede construir gráficas con los valores adelante para tener una idea de qué exactamente está pasando. ¿No? Ahorita está en valor 29 en total casos activos y total 9, bueno, este es interesante, ¿no? Aquí dice 9.1 y eso es porque Grafana tiene una capacidad de decir, bueno, si quieres no te muestro el último valor, te puedo mostrar el promedio de los últimos 5 minutos, ¿no? Ahorita lo he configurado así, pero puede ser un entero también. Es muy configurable. Una cosa que se puede hacer en Grafana que no se puede hacer en Prometheus directamente es poder tratar las métricas matemáticamente. Aquí tengo un caso, por ejemplo, que es el ratio. El radio entre los casos positivos y negativos. Que si le doy edit acá, es una división entre los casos recuperados totales entre los nuevos casos por 100. ¿No? Eso me va a dar un ratio de cuánta incidencia de nuevos casos hay sobre los activos, entre los activos y recuperados, perdón. Y este otro tipo de métrica que me dice cuántos casos activos hay actualmente, ¿no? Como les digo, esta es una métrica de tipo gauge y puede bajar y subir, entonces no sé, voy a recuperar 5 más, esperaría que esta métrica baje de 31 a 26 en los siguientes 5 segundos. Así es que no está con la función de... Ahí está, ¿no? Justo acaba de cambiar a 25. Eso es Grafana, ¿no? Y bueno, esto quería mostrarles con métricas sencillas, con métricas fáciles, para que uno pueda entender la base, digamos, de lo que está sucediendo por detrás. Pero, bueno, actualmente Grafana es una herramienta de producción, es una herramienta súper poderosa para poder manejar métricas y lo que se puede hacer, sí, les voy a mostrar unas herramientas que están corriendo en Grafana para la compañía en la que trabajo, para que puedan ver el nivel de especificidad que se puede hacer en Grafana, ¿no? Por ejemplo, les puedo mostrar cargas sobre servidores, ¿no? De la misma manera en la que les he mostrado cómo se grafican counters y gauges, podemos graficar uso de CPU, el average de CPU sobre servidores, el porcentaje de uso de discos sobre algunos servidores, la memoria utilizada por cada uno de los hosts, qué servidor está siendo más estresado, qué servidor tiene más memoria, la cantidad de red utilizada, ¿no? De outbound o inbound sobre un servidor, la cantidad de memoria por container. Realmente no hay límites para esto, ¿no? Porque si uno no tiene las métricas disponibles, pues las puede construir, ¿no? Y uno puede terminar graficando lo que realmente quiera. Les he dejado en las slides, al final, una lista de exporters, ¿no? Los exporters son herramientas públicas que convierten las métricas internas de un componente al formato de Prometheus, ¿no? Es decir, por ejemplo, el MongoDB Exporter es un container que se conecta a MongoDB, analiza lo que está sucediendo en MongoDB y puede exponer métricas para Prometheus en el formato de Prometheus.
acerca de MongoDB, ¿no? Lo mismo con MySQL. El Node Exporter es uno muy famoso porque es un exporter que se instala en Linux y uno puede ver el CPU, su memoria, uso de disco, cuántos IOs están utilizando, es súper poderoso. cAdvisor, que es de Google. Google tiene este componente que puede monitorear containers dentro de un host y al mismo tiempo expone métricas de los containers. Y uno que es de mis favoritos, que lo utilizo un montón, que lo utilizo internamente en mi casa para poder quejarme contigo y Access cuando no está funcionando mi internet, ¿no? El Blackbox es un exporter de Prometheus que convierte la latencia de tu internet o la latencia de una conectividad en general en una métrica de Prometheus. Entonces tú puedes graficar en Grafana, imagínense, digamos, ¿no? Cómo está su ping durante el día o durante el fin de semana, durante la noche. Y es una buena carta de presentación cuando uno se queja y dice, mira, la latencia entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde es pésima, ¿no? Y la estoy calculando. Ese es el Blackbox Exporter. Todos son containers y se los puede levantar con muy, muy poca configuración. Esa es la demo, no sé si tienen preguntas. Yo tengo una pregunta, Miguel. Claro. Justamente estamos evaluando esto de movernos de CloudWatch a Prometheus para la parte del para monitorear. Y bueno, para algunas cosas, en realidad, para lo que nos interesa es que todo para los custom metrics, ¿no? Como en tu caso definiste los casos activos, todo eso. Mi pregunta es esta, ¿no? Muchas veces cuando trabajas en entornos de contenedores sueles tener decenas de contenedores. Entonces, por ejemplo, si cada contenedor está exponiendo su propia métrica, Prometheus lo va a agarrar independientemente a cada uno o va a ser como una suma de todos. En el caso de un counter, por ejemplo, en un container puede que tengas, no sé, 10 requests, en el otro 5, en el otro 20. Entonces, al final en Prometheus, ¿lo va a agarrar todo como uno o cómo va a ser? Sí, es una gran pregunta y tienes toda la razón. Esto sucede, ¿no? Si tienes, imagínate 5 containers de los que estoy mostrando ahorita, ¿no? Si levanto uno más, los contadores de ese nuevo container van a estar en 0. Prometheus tiene distintas formas de conectarse a componentes que resuelven al mismo DNS, porque en ambientes de producción, el container ABC, ¿cómo sabe Prometheus que ABC son 1 o 1000 containers? En realidad no sabe. Cuando resuelve el nombre ABC, con Docker le da una lista de IPs, ¿no? Y Prometheus tiene estrategias para ir primero puede hacer round robin, que es la más común, ¿no? Puede ir primero a uno, luego al otro, luego al otro, luego al otro, y las va recogiendo. Puede hacer sticky sessions, es decir, puede generar una conexión contra uno, luego solo si se rompe esa conexión va a generar una conexión con el otro, si uno quiere solo centralizar métricas de un solo container, pero la respuesta a tu pregunta es, la data va a ser todo un carnaval, ¿no? Porque vas a tener contadores que de pronto va a ir 5, 6, 7, 1, 2, porque ese 1, 2 lo has sacado de un container que ha crecido recién. Y lo que se hace en esos casos es que los containers expongan un label con UID. Te puedo dar aquí un ejemplo. Me voy a meter a los dominios de producción porque sé que ahí funciona. Pero te voy a dar un ejemplo con esto. Esta métrica, por ejemplo, está viniendo a Prometheus de un set de 5 containers distintos y todos son contadores, ¿no? Tal cual como dices, los valores son raros, ¿no? El de algunos está más arriba, algunos están más abajo, pero lo importante acá es que los containers levantan un ID único, de manera que yo puedo identificar de qué container específicamente está viniendo, ¿no? Este ID se puede calcular con el tiempo, con la hora,
un valor random. ¿Y a qué te va a ayudar eso? En el momento de hacer la query a Prometheus, uno puede agrupar por UID. Es decir, este UID va a ser para Prometheus un identificador único de la métrica y le va a ayudar a decidir que... Zoom by, sorry. Zoom by. ¿No? Por ejemplo, aquí tengo 2 containers. Cada container está con un valor distinto. Entonces, lo propio es hacer gráficas que de pronto tengan esa división, ¿no? Aquí son 2 containers con bastante claridad y puedo hacer una gráfica que se sobrelape con otra y nada, son 2 historias distintas, una de cada contenedor. No, a Prometheus nunca le tuve que decir son 2 contenedores. Él ha ido a recoger algunas veces de uno, algunas veces de otro, pero en su graficador puedo separarlos porque existe un label de UID. Aquí, si pueden ver, se ha reiniciado, por ejemplo, esta hora, que bueno, a Prometheus no le interesa que las cosas se reinicien, simplemente los contadores vuelven a 0, pero cada uno tiene su propia historia. No sé si eso resuelve tu pregunta, Sergio. Sí, Miguel, gracias, buenísimo. Me has aclarado varias cosas. Super. Creo que hay una pregunta en el chat de Fabio. Dice por default donde se guarda la información generada por Prometheus. Puedo usar datos. Wow. Bueno, Prometheus hay que verla como si fuese una base de datos. El storage que utiliza, obviamente necesita, si es un container, necesita estar montado en un espacio en disco. No puede exportar su data a otro lado porque sería como que habría un conflicto de formato, ¿no? Entonces hay que ver como si fuese una base de datos en sí misma. No puede utilizar SQL o no SQL, ¿no? Porque no es información que se pueda guardar en una base de datos, pero sí se puede persistir en disco, ¿no? Creo que esa es la respuesta. Good. Un poco más para acotar esto, Miguel. Ya personalmente, ¿qué experiencias buenas, malas o retos has tenido justamente con Prometheus? La verdad es que a mí me gusta muchísimo. Trato de... soy evangelizador de esto porque siento que es una gran manera de monitorear las cosas, a pesar de que tiene retos. Uno de los grandes retos, al menos que sí nosotros hemos enfrentado un montón, es que cuando uno tiene, por ejemplo, el servidor de Prometheus está en la nube y quieres monitorear una caja, un servidor que está en un data center, un premises, como es Prometheus el que tiene que ir a recoger la data, no siempre uno tiene IPs públicas en los data centers, ¿no? Entonces, a veces esa gran ventaja de Prometheus, que es de ir a recoger métricas, se convierte en un constraint, porque no en todos los casos tienes conectividad en ese sentido, ¿no? Es sencillo cuando tienes un data center y quieres reportar métricas y pues las publicas a una base de datos en la nube, porque en la nube sí casi siempre tienes una IP pública, pero de bajada es difícil. Ese es un reto medio grande. Y la otra es cuando uno utiliza Prometheus en Kubernetes, por ejemplo, creo que es la excusa perfecta para pisar teoría en Kubernetes, ¿no? Porque en Kubernetes es muy bonito cuando uno lo ve con YAMLs, cuando ve ejemplos, pero Prometheus en Kubernetes funciona basado en anotaciones, que es una estrategia que tiene Kubernetes para poder etiquetar servicios, deployments y recursos para poder presentárselos a otros recursos como tipo Service Discovery y puede acomplejar, digamos, la solución, ¿no? Es decir, Prometheus por lo general en Kubernetes se despliega con Helm, que es este automatizador, digamos, de deployment, pero hacerlo así en crudo, digamos, uno
manualmente, es una gran excusa para poder aprender bien Kubernetes. Yo les invito a hacerlo así como un fin de semana, porque es una aventura hacerlo funcionar bien en Kubernetes, y una vez arriba es muy bueno, ¿no? O sea, realmente puedes ver bastante, porque además el Kubernetes API, es decir, el controlador de un clúster de Kubernetes, por defecto expone todas las métricas del clúster en Prometheus. Entonces uno puede ver nodos, puede ver pods, el nivel de memoria, hay un montón de información que se puede hacer, y graficar eso es una aventura, ¿no? Gracias, Miguel. Hay otra pregunta, creo que está relacionada, está en el chat. Instalar Prometheus fuera... depende, che, depende. Si uno tiene una aplicación que está 100% corriendo en Kubernetes, yo diría arriba, no hay otra, no hay que instalarlo en Kubernetes, como les digo, es un poco más complicado, pero no todos los casos creo que aplican a aplicaciones en las que todas las cosas están dentro de Kubernetes, ¿no? Sobre todo en producción hay muchos componentes que es parte de una discusión más grande de levantar o no statefuls, aplicaciones stateful dentro de Kubernetes, ¿no? Como bases de datos, MySQL, Mongo, brokers como MQTT, Kafka. Esas cosas como que no pertenecen mucho al mundo de Kubernetes, aunque me pueden recontradiscutir esto. En esos escenarios en los que la base de datos está afuera y tienes microservicios en Kubernetes, personalmente creo que Prometheus pertenece más al lado de stateful, al lado fuera de Kubernetes, porque desde fuera de Kubernetes tienes acceso a todo, ¿no? Tienes acceso a todos los puntos de Kubernetes y además a los stateful. Mientras que adentro, como Prometheus en Kubernetes funciona basado en anotaciones, es un poco más complicado traducir anotaciones, traducir aplicaciones stateful, o sea, así servidores que están corriendo, no sé, en Mongo Atlas, digamos, o en RDS, traducir el acceso de eso a servicios externos con anotaciones dentro de Kubernetes. Se puede, segurísimo, pero creo que la fiesta se pone un poco más amarga ahí. Este dice, ¿dónde encontrar las planillas de métricas para Grafana? Grafana.com tiene una librería de dashboards. De hecho, uno puede acceder a esa librería dentro del mismo Grafana. Entonces uno viene a nuevo dashboard y le pone el ID. Perdón. Import dashboard. Find dashboards en grafana.com. Y en la página hay un montón de ejemplos de gráficas, y cada gráfica tiene un ID que está aquí a la derecha, este ID, ¿no? Por ejemplo, este que es, no sé qué exactamente ve, 100. Bueno, no sé qué es, si alguien sabe qué es, no tengo idea, pero bueno, uno carga el dashboard con este ID, ¿no? Aquí dice 10467, se va a su propio Grafana, igual el contenido de Grafana lo dejé en el repo, le pone import dashboard y le pone el ID, y simplemente lo carga, ¿no? Esa es una gran ventaja de Grafana, porque, bueno, si por ejemplo están manejando un producto que es así medio random, o que nunca lo han manejado con el tiempo, digamos, RabbitMQ o Kafka, cualquier cosa así, está bueno primero buscarse qué dashboards ha hecho la gente con eso, qué cosas están midiendo, qué cosas creen que las otras personas son importantes medir, importarlo y en base a eso crear tus propios dashboards, ¿no? Es un ejercicio interesante, ¿no? Porque uno importa dashboards que son de productos X, y como puede ver, uno puede ver la query a Prometheus que se está haciendo, entonces te copias la query y puedes estudiar la query, es interesante esa parte. Grafana.com. De hecho, bueno, no sé, no quiero ahondar mucho en el tema, pero Grafana tiene su propia app para mobile,
que es como un juego en el que como que vas haciendo las queries y te van diciendo, no, quiero graficar la cantidad de CPU en contraste con esta otra cosa y vas haciendo las queries en el celu y luego te da retos. O sea, realmente es un mundo. Como les digo, Grafana está moviéndose un montón hacia arriba y yo espero muchísimo de esta compañía también porque hace poco presentaron su solución de logs que se llama Loki. Es literalmente, como dice aquí su título, like Prometheus, but for logs. Es para la gente que maneja logs, es traducir cada línea de código que se expone por logs al formato de Prometheus y tener todita la capacidad de poder hacer métricas sobre los logs, ¿no? Es un Elasticsearch con la facilidad de Grafana, por si lo quieren ver. Ahí estamos. Bueno, creo que no hay más preguntas. No sé si cerramos. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta, chicas, chicos, para Miguel? Creo que no. Súper. Listo, Oye, Miguel. gracias, ya. No, muchas gracias a vos, Miguel. Estaba muy buenísima la charla y no va a seguir va a servir como base realmente para esto. A ver si en otra te animas para dar una charla más avanzada, estaría súper igual. O en general, de cualquiera, porque realmente uno aprende muchas cosas en producción y esa experiencia siempre es, ¿no?, la que se valora harto cuando se trata de compartir igual conocimiento, Miguel. Gracias. No, definitivamente. No, abierto, igual. Estoy ahí atento a lo que necesiten y ahí haciendo preguntas para los siguientes que les toca exponer. Gracias, chicos. Gracias. El Cuídense. link lo voy a subir al canal en unos minutos y lo voy a poner en el chat de Telegram para los que quieran ver la charla o no han podido asistir. Gracias, Miguel. Pues sí, ¿no? ¿Qué? Un abrazo. So, Chau, chau. chao, chao. Un abrazo. Chao.